En el mundo de los circuitos, las carreras de los vehículos de producción, tan desiguales entre sí en potencias y categorías, han proporcionado uno de los campeonatos más vistosos y divertidos de la temporada. Tras un año de transición para adaptarse a la nueva reglamentación que afecta a pesos y cilindradas, marcas y pilotos han tenido dispuestos sus nuevos coches, que a estas alturas del campeonato se encuentran ya en su mejor forma. El liderazgo del campeonato lo ostenta Sasianbarrena con su Ford Fiesta XR2, seguido a distancia considerable por Romero con Volkswagen Golf GTI. A lo largo del verano hemos asistido a las carreras de Toledo y Alcañiz, y más recientemente a Calafat, que por fin abrió sus puertas a los aficionados. Sasianbarrena ganó cómodamente en Alcañiz y Calafat, afianzando su primera plaza en el campeonato, que vio peligrar en Toledo al tener que retirarse tras un calentón. Su coequipier, Carlos Sainz, ha sabido llevar su Escort a las primeras plazas en las dos únicas carreras en que ha participado. El resto de las novedades de la temporada, los Golf GTI de Soucek y Romero y el vistoso Samba Benetton de Martín Cantero. Estos están haciendo una buena temporada a pesar de los múltiples problemas padecidos y del lastre obligatorio que los hace difíciles de conducir. Las clasificaciones, a falta de 3 carreras y de los descuentos oportunos, nos sorprenden con Abella y Arevalillo muy cerca de los puestos de cabeza, y es que la regularidad también se premia. Clasificación. Primero, Sasianbarrena, 183 puntos. Segundo, Romero, 151. Tercero, Abella, 114. Y cuarto, Arevalillo, 105. La Copa Renault 5 Iniciación ya tiene campeón, Gustavo Durán, quien, gracias al firme apoyo de la red de concesionarios de Madrid, ha conseguido una brillante temporada, aunque en las 2 últimas carreras la fortuna no le acompañó. Peor fue la suerte de sus principales competidores, Martos y González Bueno, que al no puntuar en Toledo por diversos accidentes, dieron enorme ventaja a Durán. En Alcañiz, el trío que encabezaba el campeonato sufrió un accidente múltiple, con lo que Martos y González Bueno perdieron la posibilidad de reducir las diferencias. Lo sucedido en Alcañiz era determinante en Calafat. Martos no lograba tener su coche a tiempo. González Bueno aparecía con el coche en no muy buenas condiciones, lo que le relegaba a un puesto mediocre, y Durán, con coche nuevo, mostró un comportamiento excesivamente conservador, dejando paso a pilotos que han encontrado su mejor forma al final de la temporada, imponiéndose tras una carrera limpia, deportiva y emocionante, el madrileño Antonio Hernández y el mallorquín José Luis Miró. Esta es la clasificación actual. Primero Durán, 64 puntos. Segundo, Pérez Sala, 54 puntos. Tercero, Maguregui, 41 puntos. Y cuarto, Martos, 37 puntos. En la Copa Turbo, Jesús Díez, líder indiscutible en las primeras carreras disputadas, ha visto, debido a múltiples problemas, cómo mermaba su ventaja inicial. A pesar de la victoria de Oset en Toledo, el piloto de tiempo acudía con gran seguridad a Alcañiz, dada la considerable diferencia de puntos que le separaban de sus más inmediatos rivales. Finalizada la carrera y realizadas las verificaciones oficiales, la organización decidió la exclusión de los 2 primeros clasificados, Díez y Cabín, por no tener los reglajes del turbo dentro de los límites del reglamento. Moreno, Bernal y Miranda, por este orden, pasaban a ocupar los 3 primeros puestos. Oset consigue la 4ª posición tras un